tienes que ver qué de todo eso es lo que no sabes. O si quieres lo hacemos ahora para que cachis cómo se hace. Como Eh, quieras. ya, vale. Me podría servir. Ya. Como para hacer un resumen, mira. Podríamos hacer eso. ¿Cachai? Te muestro un ejemplo para que sepas cómo se hace. Entonces, insisto, esto es súper largo porque es harto trabajo, ¿ya? Intentar graficar una función es caleta de pega. Entonces, a priori, ¿qué es lo que tú sabes? Que la función pasa por el eje X en tres puntos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres puntos? Esto es cuando es igual a cero, ¿no? Sí, exactamente. Pasaría como en el origen, en Claro, el uno en el y en el uno, 2. y en el uno y en el 2, correcto. Correcto, la función corta en esos tres puntos y en ningún otro, ¿no es cierto? Correcto. Ya. No sé, a priori lo primero que tú sabes es que, bueno, no sabes cómo es la función en el otro lado, será una cuestión, no, no puede ser así porque habría cortes, pero puede ser una cuestión como así, y después una cosa así, no sé, estoy chamullando. Podría ser algo así, ¿no? Pero pasa por esos tres puntos. Eh, entonces, ¿cómo determinamos exactamente la naturaleza de la función? Bueno, es con derivadas y máximos y mínimos y todo ese drama. Ya, para eso, lo primero que tienes que hacer tú es derivar la función. ¿Mm? Primero, calcula la derivada, f' de x. ¿Ya? Ya. A ver, acá son tres multiplicaciones. Sí, lo que Entonces, yo haría en tu caso sería como distribuir los paréntesis primero y después derivarlo. ¿Ya? ujú. Creo que es más fácil, así como multiplicar, y después derivar. Ah, bueno. ¿Ya? Dale nomás. Espérate, que tengo que hacer una cosita, vengo al tiro mientras tú derivas. Ok. Tengo que ir a sonarme. Ya volví. A ver, entonces veamos, la función f de x en primer lugar es, distribuyamos los paréntesis, ¿qué va a quedar? X cuadrado menos x por x menos 2, lo cual da x cubo menos 2x cuadrado menos x cuadrado más 2x, lo cual da x cubo menos 3x cuadrado más 2x. Claro. Por lo tanto, la derivada, ahora sí, derivo esta cuestión y me va a quedar 3x cuadrado menos 6x más 2. ¿Ya? ¿Te dio lo mismo? ¿Está bien? En sí. Ya, correcto. Ya, ese es el primer paso, calcular la de primera derivada, ¿bien? Después de que tú tienes la primera derivada, tienes que calcular máximos y mínimos. ¿Sabes cómo se hace eso? No me acuerdo. Ya, lo que tienes que hacer es pescar esto que acabáis de obtener e igualarlo a cero. Eso te da una ecuación. 3x cuadrado menos 6x más 2 igual cero. Y ahí tienes que despejar x de esta cuestión de acá. ¿Ya? ¿Ya? Veamos cuánto es eso. Ahí lo voy a poner en una calculadora porque no quiero hacerlo.
Van a dar unos números un poco complicados, pero da esto. Te van a dar dos soluciones. 1 más menos 1 partido raíz cuadrada de 3. ¿Ya? ¿Ya? Me voy siguiendo, ¿cierto? En las soluciones de esa ecuación cuadrática que apareció ahí. ¿Mm? Vale. Ya, perfecto. ¿Para qué sirven estos números? ¿De qué sirven? ¿Sabes para qué sirven? ¿Qué son estos números? Finalmente, esto es un número... Dame un segundo. Eh... Por ejemplo, el primer número es 0,42 y el otro número es 1,577, etc. Espérate que me está golpeando la puerta. Ya listo. Entonces, ¿para qué son esos numeritos, po? La cuestión es que esos numeritos que aparecieron aquí, que es 0,422, etcétera, y el 1,577, etcétera, hay unos con el menos y el otro con el más, esos numeritos, si tú los dibujas acá, vamos a dibujarlo en el plano cartesiano, el primero debería estar marcado aquí, lo voy a poner con verde, y el segundo está como por acá, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Esos números que aparecieron ahí son posibles máximos o posibles mínimos. ¿Cachai? Ahora hay que discernir qué es cada uno. Bien, para eso se tiene que hacer otro proceso que es con la segunda derivada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estos numeritos que aparecieron, quiero que te quede claro, son como candidatos a máximos o mínimos. ¿Ya? ¿Ya? Hay que ver qué es cada uno. Para eso sacamos ahora la segunda derivada, ¿vale? Hay que calcular la derivada de orden 2 de la función. Entonces tienes que derivar de nuevo. ¿Cuánto te da esto? Voy a derivarlo. Dale. Sería 6x menos 6. Correcto, 6x menos 6. Exactamente. Con la segunda derivada, lo que tú tienes que hacer ahora es reemplazar estos numeritos, ¿ya? En la segunda derivada. Bien. Entonces tú calculas la f doble prima en este número, en el 1 más 1 partido a raíz de 3, y ves cuánto te da eso. Esto sería 6 por el número menos 6, ¿no es cierto? Por lo bien que es lo mismo, es 6 factorizado de ese número menos 1. ¿Sí? Sí. Lo cual da 6 partido a raíz de 3. Que es un número positivo. Si ¿Ya? era Como positivo, eso es un... ¿Cómo? si era positivo era un mínimo. Exactamente, correcto. Eso es un teorema, correcto. Cuando es positivo es un mínimo. Y cuando es negativo es un máximo. Correcto. Entonces ahora si tú lo evalúas la segunda derivada, en el otro número, de hecho te va a dar negativo. Déjame borrar un poco. A ver, borremos por aquí. Borremos por aquí, a ver. Espérate. Que se me movió todo. Entonces esto era así y así. Correcto. Claro, entonces si tú reemplazas ahora la segunda derivada en el otro punto, te va a dar otro número, el cual es negativo, de hecho. Ups. Ya veamos cuánto es eso entonces.
la segunda derivada evaluada en el otro número, 1 menos 1 partido raíz de 3, esto te va a dar lo mismo pero en negativo, ¿no? Menos 6 partido raíz de 3, si no me equivoco. Claro, lo mismo pero en negativo. Lo cual, como es negativo, significa que ese numerito es un mínimo. ¿Ya? Entonces lo voy a marcar acá con rojo. Entonces, este de acá, el primero con el más... Perdón, este de acá era un mínimo. Y este de acá es un máximo. No, lo estoy haciendo al revés, perdón. ¿O no? Ah, no, está bien, ese es un mínimo. Espera, me confundí, que creo que lo hice al revés. Sí, pues es que acá lo puse al revés. Ya, espérate. Déjame corregir esto. Claro, cuando es con el más era así. Y cuando es con el menos es el otro. Que era 0,422, etc. Ya, entonces, este primero de acá es un mínimo, ¿cierto? Y el segundo de aquí es un máximo. Por lo tanto, la función, bueno, a priori nosotros no sabemos cómo es la cuestión, pero la función tiene que ser una cosa así, lo voy a dibujar con color azul, ¿ya? Tiene que ser como así, ¿cachai? Tiene que ser una cosa así la función, ¿te das cuenta? Sí. Entonces tiene como una guatita, después baja de nuevo, tiene otra guatita y después sube de nuevo. Tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Y eso te lo dice solamente con lo que hemos graficado, con lo que hemos hecho. ¿Cachai? Ese es un tipo de trabajo que tienes que saber hacer. Ahora hay más cosas, porque uno puede saber dónde la función está subiendo, dónde la función está bajando, etcétera, y dónde la función es así como cóncava para abajo o cóncava para arriba. También son harta información. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Eso son pasos extras también, son más información todavía de lo que hemos hecho. Eso último, ¿sabes hacerlo? Eh, Me puedo hacer una idea, quizás, así como que se encontrando el punto máximo y el punto mínimo y separando así, para ver dónde baja y dónde sube. Claro, claro, sí, po. O sea, si tenía el máximo y el mínimo, y ahora de hecho tú podéis ver así como en el gráfico de la función, dónde es cóncava para arriba, dónde es cóncava para abajo, así lo veo, ahí está, ¿no es cierto? La función es cóncava así como para abajo, por ejemplo, como desde el uno a la izquierda, ¿cachai? Mira, te lo voy a marcar con color. Ah, ay, va a estornudar y no estornudé. Como que de aquí hacia acá, desde el uno para la izquierda, la función es como así, ¿cachai? Es como así. Mientras que, por ejemplo, desde el uno hasta el 2 la función es una guatita así. Y de hecho, incluso desde el uno para la derecha igual. ¿Cachai? Es como una U para arriba, ¿no? Por ende ¿Sí? es cóncava hacia arriba. El otro lado es cóncavo para abajo. Esta cuestión tiene dos concavidades. ¿Está bien? ¿Cómo ¿Sí? se hace eso exactamente? Determinarlo así, matemáticamente, porque yo lo estoy viendo, pero matemáticamente se hace con la segunda derivada. Vale. ¿Sabes hacer eso? No. Ya. Dame un momentito, vengo al... A ver, entonces el uno a la izquierda es una... Sorry, ha estado bien accidentada la clase. Y ahora sí. Eh, y ahora no van a haber más interrupciones, supongo. Entonces, cuando tú quieres analizar las concavidades, lo que se hace es estudiar la segunda derivada, ¿ya? Entonces vamos a marcarla aquí con rojo. Esta, ¿cierto? Que era 6x menos 6. La segunda derivada, si yo estudio el signo de la segunda derivada, voy a saber dónde la función es cóncava para arriba o para abajo. Solamente con el signo de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, punto número 4. Concavidades.
¿Ya? ¿Dónde la segunda derivada cambia de signo? O sea, la segunda derivada, si lo factorizamos por 6, como lo estaba haciendo abajo, esto es 6 por x menos 1. Ese objeto, 6 por x menos 1, tiene un cambio de signo. En algún lado es negativo, en algún lado es positivo. ¿Cuándo es así? ¿Qué crees Eh, tú? a partir de cuando es cero. Así del uno, el uno sería como el que define dónde es mayor. Exactamente, exactamente, correcto. El uno es el punto de quiebre, justamente. ¿Mm? Desde, ¿cachai? Precisamente lo que te había dicho, pues del uno a la derecha, la función, la segunda derivada es positiva. Vamos a notar eso. Espérame, déjame ponerlo aquí. Entonces, del uno a la derecha, anotemos eso. Si x es mayor estricto a 1, por ejemplo, o mayor o igual como sea, la segunda derivada es positiva. ¿Cachai? Y por otro lado, si x es menor a 1, la segunda derivada es negativa. Que la segunda derivada sea positiva, esto también es un teorema, significa que la función es cóncava para arriba. ¿Cachai? Es como una U, como una parábola para arriba, ¿no? Y si es la segunda derivada es negativa, parte del mismo teorema, la función es así como una U para abajo. ¿Mm? Tal como se ve en el dibujo, de hecho, pues son como dos U, ¿cierto? Tienes como una U para abajo y después tienes una U para arriba. Ujú. ¿Ya? Eso te lo indica entonces matemáticamente cómo se hace formalmente, viéndole el signo a la segunda derivada. ¿Ya? Ya. Solamente estudiando el signo de la segunda derivada. Solamente está en el signo de la segunda derivada. Vale, Sí, vale. sí, eso es lo formal. ¿Bien? Y el, por decirlo, vértice entre comillas de estas como U's, se saca a partir de el uso de la segunda derivada también. Sí, 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 sí. Sí, estas U's, que son las concavidades, se analizan solamente con la segunda derivada, ¿ya? Se hace así. Y otra información más. Tú cachaste que la función es como una U para abajo y después una U para arriba, ¿no? Entonces es Ujú. como que, si te das cuenta, es como que hay un cambio de concavidad. Como que la concavidad es para abajo y después para arriba en un punto. Como que cambió, ¿cachai? Que no es una sola concavidad única, sino como que hay un cambio. Pasáis de para abajo a para arriba. ¿Mm? Entonces, Sí. cuando hay cambios de concavidad, esa información también es muy importante para las matemáticas, ¿cachai? Cuando hay un cambio de concavidad. En este caso, el cambio de concavidad es cuando la derivada cambia de signo, que es en el x igual a 1. Vamos a marcarlo. Ese puntito de ahí, que lo estoy marcando con una flecha, ¿cierto? El 1, que está marcado ahí, ahí es donde hay un cambio de concavidad, ¿ok? Ujú. Pasa de ser para abajo a ser para arriba. Justamente, precisamente ahí hay un cambio de concavidad. ¿Eso está claro? Sí. Ya. Cuando eso ocurre, cuando hay un cambio de concavidad en un punto concreto, como el de aquí, a ese punto, ese número se le llama punto de inflexión. Tiene un nombre especial incluso. Ya, por si te aparece ese nombre en algún lado, se llama punto de inflexión. O también se llama, esto es sinónimo, también le llaman punto silla. O punto de ensilladura, una cuestión así también le llaman. ¿Mm? Que es donde hay un cambio de concavidad. Ya, esa Vale. información también es importante para la función. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí. Súper. Palabrita para su vocabulario matemático. Eso se llama punto de inflexión, donde hay un cambio de concavidad. ¿Mm? Y eso, básicamente eso es todo. Ahora también están los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero no me he entrado en detalle con eso por el momento. Entonces,
este tipo de desarrollo es como lo que se espera que un estudiante logre hacer. Te ponen una función y es como analiza la función, así sácale los máximos, sácale los mínimos, sácale los puntos de inflexión, grafícala, dónde crece, dónde no, ¿cachai? Toda esa información hay que lograr hacerlo. Y es harto trabajo, sin duda es harta pega. ¿Ya? Es desmenuzar, básicamente desmenuzar toda la información que tenga una función. ¿Ya? Todo. Ah, y esto también podría ser aplicado para casos como de... A ver, hay que buscar un ejemplo. Ya dime. De que antes de la semana de receso habíamos visto algo así como de inscribir un rectángulo de mayor área en una circunferencia y teníamos que hacerlo con derivadas. Claro. Esos son ejercicios de maximización. Eso se hace con esto, ¿no? Se hace con la primera derivada. También se ocupa la segunda, porque en ese tipo de ejercicios tú necesitas determinar máximos o mínimos. ¿Cachai? ¿Qué es lo primero que estuvimos haciendo acá? El tema de las concavidades para ese tipo de ejercicios no es necesario, pero todo lo anterior sí, ¿ya? Con la primera derivada, la segunda derivada, etcétera. ¿Está bien? Vale. Sí. Sí. Sí, ese tipo de ejercicios también son como súper preguntables en cualquier evaluación. Cualquier cosa, onda como... No sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo, tú quieres fabricar una caja de cartón, querés fabricar una caja de cartón que tenga un volumen fijo, onda, no sé, 40 centímetros cúbicos, por ejemplo. Ya estoy poniendo un ejemplo. Tú quieres fabricar como ingeniero o lo que sea, querés fabricar una caja y que tenga un volumen concreto, porque quería almacenar alguna cosa en esa caja, no sé, leche, por ejemplo, ¿no? Una cantidad de leche específica. Entonces, ¿qué dimensiones tiene que tener la caja para que el costo de producción sea mínimo? Eso también es un ejercicio retípico. Onda como ya, ¿qué tan larga tiene que ser la base o qué tan alta tiene que ser la caja para que el gasto de material sea lo más óptimo posible? ¿Cachai? También es un ejercicio que puedes hacer. Pensando, por ejemplo, en este ejercicio que la base de la caja sea cuadrada, ¿ya? Por ejemplo, para tener esa información. Entonces, no sé, piénsalo, ese tipo de ejercicios se hacen con derivadas también, máximo y mínimo. Vale. Ahí tengo que ver ejemplos también. Sí, pues, Ahí ya los veo. sí, pues ahí trabaje nomás, tiene harto por hacer. Los Sí. demás que llegaron después, Anaís y Rodrigo, ¿tienen alguna pregunta con la materia? ¿Algo que quieran revisar? Eh, Hola, profe. Hola, hola. La verdad, yo estoy bastante perdido porque como cuando pasaron esto estaba medio muriéndome de una enfermedad, así Ya, que me acuerdo que esa clase me conecté como por conectarme, ¿no? claro. Así que no estoy muy bien. Ya, Igual iba a ver unos videos por YouTube o algo así. Sí, igual hay profesores que explican esto muy bien. Eh, Igual son hartas cosas, porque es derivada, aprender a derivar, tienes que aprender a sacar, no sé, máximo y mínimo, que es harta cosa. Sí, 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 sí. igual son Así hartos, que no es difícil, pero es harto. ya. Sí, en verdad no estaba como me metía a cachar si es que Claro. podía lograr entender algo, pero ahí se logrará. Sí, no, está bien. Entonces igual les pregunto qué les gustaría hacer ahora en este rato que nos queda. ¿Quieren hacemos Eh, más ejercicio? yo en verdad me gustaría ver como un ejercicio así para hacerme una idea de cómo son, que creo que el Martín cacha bastante igual. Claro. Yo tengo que seguir repasando para tenerlo totalmente claro. Sin embargo, ya tengo como una idea. Claro. Mira, yo creo que podríamos hacer este ejercicio, ¿ya? Este que acabo de decir. Entonces, mire, le voy a volver a explicar la situación, pero lo voy a hacer más bonito, más elegante el dibujo. Ya, entonces,
tú quieres fabricar, repito, una caja de cartón que tenga un volumen concreto. Ya, una cosa así. Y le vamos a pedir además que la base sea cuadrada, ¿ok? La cajita tiene base cuadrada. Entonces tiene base cuadrada, que eso es un detalle no menor. Y el volumen se lo voy a dejar fijo. El volumen va a ser de 40 centímetros cúbicos. ¿Vale? Ya, entonces la pregunta es lo que le decía. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Qué tan ancha, qué tan alta tiene que ser la caja para optimizar la cantidad de cartón que se utiliza? ¿Mm? Esa es la pregunta, ¿se entiende? Entonces hay que optimizar cuáles son las dimensiones ideales de la caja para gastar la menor cantidad de material. ¿Qué tan ancha, qué tan alta tiene que ser? ¿Ya? Las dimensiones cuáles son para minimizar costos. Hagamos este ejercicio, me parece un ejercicio que igual tienen que lograr saber hacer. Algo de este estilo. Acá hay que ver que el área superficial sea menor. Exactamente, exactamente, ¿sí? Una caja, como tú puedes saber, tiene 6 caras. Igual que un dado, ¿no es cierto? Un dado tiene 6 caras. Lo importante es, precisamente cuando tú armas una caja, lo armas con una lámina de cartón, ¿no es cierto? Una lámina de cartón que después se dobla de una cierta forma y se ensambla como una caja, ¿no? Entonces, precisamente minimizar la cantidad de material, minimizar el costo, significa justamente optimizar la superficie, ¿sí? La superficie, las caras de la caja, las 6 caras que tiene, ¿ya? Justamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, si le dicen acá minimizar costos, precisamente como dice el Martín, tenemos que calcularle el mínimo a la función superficie, o también llamada función área, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Primero, saber eso, qué es lo que tengo que hacer, que es minimizar el área. Segundo, cómo matematizo o formalizo, cómo describo el área de una caja, ¿no? Eso es lo que tiene que saber hacer a continuación. Como X cuadrado quizás. Ya, a ver qué, entonces, está bien, pero primero hay que entonces definir qué es esa X que tú estás diciendo. La X sería una arista de la base quizás. Ya, perfecto. Llamémosle X entonces a esta arista de la base, que como es cuadrada, está igual, ¿no es cierto? X y Ajá, X. por eso es Correcto. cuadrado. Y hay que ponerle alguna letra también a la altura. Pongámosle Y, ya que pusimos X, pongámosle Y a la altura. ¿Ya? Entonces tenemos que la dimensión del largo y el ancho son X y la altura mide Y. Entonces ya, con esos datos, correcto, ahora cómo calculo el área de una caja, el área superficial. Multiplicando, por ejemplo, para las dos bases, los dos cuadrados serían ¿Ya? como X por X y X la por X. altura sería X por Y. Correcto. ¿Cachai? Que si tú multiplicas X por X, eso te va a dar el área solamente de la base. ¿Cachai? Ajá, Solamente de una cara, la cara basal. Entonces, si yo claro. quiero calcular el área de toda la caja, ¿cómo lo tendría que hacer? Tendríamos que sumarle los laterales. Exactamente, voy a ir sumando cara por cara, ¿cierto? Exactamente. Entonces, las dos caras de la base y de la tapa, que eso sería 2x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más X cuadrado, y 4 veces las otras caras que son laterales, ¿no? Que se calcula como X por Y. Ya, vale.
Eso se entiende súper bien. Perfecto. Entonces ahí Y están esa es la sumando. función de la caja, del área de la caja. Eso es el área de la caja, correcto. Vale. Eso lo entiendo súper bien. ¿Ya? Correcto. El área, entonces, eso es lo que teníamos que lograr hacer. Ya vamos súper bien. Matematizar una fórmula para describir el área de la caja, el área superficial. Ahí está. 2x cuadrado más 4y. Correcto. Entonces, este objeto, 2x cuadrado más 4y, es el que hay que tratar de minimizar. Porque queremos minimizar costos. Hay que sacarle el mínimo a este objeto. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo de esta cuestión de aquí? ¿Ya? Entonces, hace un ratito con el Martín estábamos estudiando justamente algo de máximo y mínimo. ¿Sí? Que eso involucra un estudio con la primera derivada y la segunda derivada de una función. ¿Ya? El tema, el asunto es que esta área tiene dos variables. Tiene x y y. ¿Sí? Y cuando uno calcula máximo y mínimo, lo hace en una pura variable, la variable x. ¿No? Calcula el mínimo de una función con respecto a la variable x. Pero acá hay dos variables. Tenemos x y, entonces, ¿qué podemos hacer? Un sistema de ecuaciones, ¿Ya? ¿Cómo así? despejando en uno X y en el otro Y. O no me acuerdo muy bien, en verdad. Ya. Martín, ¿qué se te ocurre a ti? Lo siento, estaba haciendo algo. ¿Cuál es la pregunta? Dale. Lo que pasa es que, como estábamos viendo antes, para calcular el máximo o el mínimo de algo, en este caso hay que minimizar, ¿cierto? Ujú. Para sacarle el mínimo a algo, ese algo tiene que depender de una pura variable. ¿Cachai que acá depende de dos variables? Tengo x y y. Ah, Entonces, bueno, ¿cómo saco el mínimo entonces? como sabemos que, a ver, yo creo, yo creo que lo que hay que hacer es verlo con la función volumen. Así de que vemos que la base por la altura va a ser igual a 40 centímetros cúbicos, entonces sí podemos reemplazar para despejarla ahí. Exactamente, pues eso hay que hacer. ¿Sí? Porque en realidad no son dos variables, en realidad sí que es una, por lo que dice el Martín, correcto. Porque el volumen está fijo. ¿Cómo se calcula el volumen de una caja? Base por altura. O sea, área va a ser por altura. Exacto, lado por lado por lado, ¿cierto? Las tres aristas multiplicadas. Entonces el volumen de esta caja es x por y. ¿Sí? Base por altura, correcto. Y eso está fijo, eso vale 40. Por lo tanto, si tú despejas la y, te va a quedar que es 40 partido x cuadrado. ¿Cachai? Entonces ya no hay dos variables, sino que hay una, porque esta información yo la reemplazo acá. ¿Se da cuenta? Entonces ahora ya el área ya no depende de dos variables, sino que solo de la x. Vamos a reemplazar esa información. De tal manera que lo que quedó es esto. 2x cuadrado más 4x por la y, pero la y es 4 partido x cuadrado. ¿Se entendió eso? Necesito borrar para escribirlo aquí. Sí, sí, está claro por mi parte. Ya, perfecto. De modo que la función que hay que minimizar, que la voy a llamar así a de x, es una función área que depende de la variable x, a de x es esta función finalmente, 2x cuadrado más 160 partido por x. Esa es la función que hay que minimizar. ¿Sí? 4 por 40, 160, y el x con el x cuadrado se cancela. Esa función es la función que describe el área superficial de esta caja, ¿no? Y a esta cuestión hay que sacarle el mínimo. Entonces, de nuevo, ¿cómo se sacaba el mínimo de una función? Había que buscar los puntos que son cero primero. No, Y, tienes que primero derivarla. Primero se deriva la función, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, calculamos A', deriva esta cuestión.
¿Cuánto es la derivada de esto? Lo escucho. ¿Cuánto es la derivada de esto? A ver. Yo ahí en verdad estoy súper perdido como en derivar. Así que no. Ya. Sí, tienes que revisar, claro, que hay reglas de derivación. Entonces, Ya. eh, ahí eso no, créeme que no es difícil para nada. De hecho, es súper fácil. Así que no te va a costar Ya. nada, pero igual le échale un ojo, por supuesto. Sí, sí, no, sí, mañana tenemos control, así que Ya, de cabeza. ya, dale. Ya, bueno, la derivada entonces, ¿cuánto da? Queda 4x. ¿Qué más? ¿Cuánto es la derivada de 160 partido por x? 160 partido en x cuadrado. Casi, en menos. Menos 160 partido x cuadrado. Está bien, solo el signo está... Solamente el signo. En menos 160 partido x cuadrado. Ya. Esa es la derivada, ¿bien? Créalo o no, eso es lo que da. Entonces, con esto, ¿qué hay que hacer con esto ahora? Lo que hay que hacer con esto es lo que habíamos dicho entonces, Martín, ¿te acuerdas? Primer paso, derivar. Segundo paso, lo que obtuviste lo igualas a cero. ¿Ya? Este era el primer paso entonces, calcularle la derivada. Segundo paso, tomar esta ecuación que quedó 4x menos 160 partido x cuadrado y esto lo igualas a cero. Y despejas la x. ¿Mm? Entonces ahora tienes una ecuación. Esa ecuación tienes que resolverla. ¿Cuánto va a dar esto? A ver. A ver, despejemos la x. Ya, a ver. Te queda 4x igual a 160 partido x cuadrado. Tiro la x para allá, los números para el otro lado. Me va a quedar x cubo igual a 40, ¿no? De modo que x es la raíz cúbica de 40. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 40? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 40? Es 2 veces raíz cúbica de 5. Claro. Eso es. 2 veces la raíz cúbica de 5. ¿Ya? Ese es el resultado que da al igualar entonces la derivada a 0. Te da eso. ¿Ok? ¿Cuánto da ese número? Voy a explicitarlo cuánto vale el número en cuestión. Para que tengan el valor numérico exacto. Esto vale 3,41, etcétera. Voy a anotarlo. Tiene infinitos decimales. Esto es 3,4199, etcétera. Infinitos decimales. ¿Ya? Esa x, entonces, que dio aquí, ese numerito concreto, el 2 por raíz cúbica de 5, lo que acabamos de obtener, este número, ¿de qué sirve ese número? Como lo había dicho el Martín antes, esto es un candidato de mínimo. ¿Ya? Esto es posiblemente el resultado que yo busco. ¿Qué tengo que hacer ahora para estar seguro que sí es el mínimo que ando buscando? Necesito ocupar la segunda derivada. Ya, voy a borrar el enunciado, voy a borrar aquí, para hacerme espacio. Ya, entonces, insisto, este es posiblemente nuestro resultado que andamos buscando. Lo que hay que hacer ahora, tercer paso, es calcularle la segunda derivada a la función. Ya, calcúlele la segunda derivada a la función. ¿Cuánto va a dar eso? Profe, donde despejó el x cubo, se pasa dividiendo el 40 dividido a 160, ¿no? ¿O es 4?
Es un 4, que pasé el x cuadrado para allá y el 4 para el otro lado, ¿cachai? Ya. Ya, sí, ahora lo entendí. Ya. Bueno, la segunda derivada lo voy a hacer al tiro también porque para que revise eso de cómo se deriva. Va a quedar esto. Es una función que es 4 más 320 partido x cubo. Esa es la segunda derivada, ¿ya? Se trata de tomar la primera derivada, derivarlo de nuevo. Te va a dar eso. Y una vez que tú calculaste la segunda derivada, lo que tienes que hacer ahora es tomar esta función que acabamos de obtener y evaluarla en este número que está acá, ese número candidato, que es 2 veces raíz cúbica de 5. ¿Cuánto da esto entonces? Da 4 más 320 partido 2 raíz cúbica de 5 al cubo. Lo cual da... ¿Cuánto es eso? Eso será positivo. 12. Correcto. Sí, pues y esto es positivo. Entonces, teorema, como habíamos hablado, ¿cierto, Martín? Teorema, como la segunda derivada es positiva, efectivamente ese número es un mínimo. Efectivamente es un mínimo. Esa es la respuesta del ejercicio. Ahora se lo formalizo. Ya vamos a terminar entonces la conclusión. Para terminar el ejercicio. Aquí ya estamos listos. Entonces voy a borrar toda esta parte izquierda. Chun. Entonces, por lo tanto, la conclusión de eso que acabamos de hacer, de todo lo que hicimos, fue que la conclusión es que el 2 veces raíz cúbica de 5, ese numerito, es un mínimo de A. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la dimensión ideal para minimizar el costo. La base de la caja entonces tiene que medir exactamente eso, para que el material sea lo más óptimo posible. 2 veces la raíz cúbica de 5 en la base. 2 veces la raíz cúbica de 5 en la base. ¿Y cuánto va a medir la altura ahora? Eso nos falta calcular. Falta solamente saber cuál es la altura de la caja, sabiendo que la base vale eso. Entonces, nosotros habíamos visto que la Y se calculaba así, como 40 partido X cuadrado. No, 40 partido X. ¿Era? Cuadrado. Sí, cuadrado. Al principio, cuando despejamos el volumen, dijimos que la Y valía 40 partido X cuadrado. Entonces ahora me devuelvo al principio del ejercicio y reemplazo esta X que está acá, pues, ¿no es cierto? La reemplazo. Por lo tanto, la Y que ando buscando, la altura de la caja va a valer 40 partido ese numerito al cuadrado. Toda la raíz cúbica de 5, todo esto al cuadrado. ¿Cuánto da eso exactamente? A ver, veamos cuánto da eso. Esto da... Ah, claro. Esto da exactamente 2 raíz cúbico de 5. Sí, pues, ¿no es cierto? Claro, da exactamente eso. Por lo tanto, la caja que acabamos de encontrar en realidad era una caja cuadrada. Porque la base y la altura miden lo mismo. Qué casualidad. ¿Es solo casualidad o a veces pasa que para el No, módulo realmente no siempre es va a estar? casual. No, realmente no es casual. Ya.
Lo que pasa es que las figuras cuadradas igual minimizan las superficies, ¿cachai? Igual que las esferas también minimizan las superficies. Ah, ya. O sea, En siempre realidad no es debería casualidad. dar lo mismo. Sí, en realidad eso responde a un tema más profundo, que justamente la base y la altura coincidan. Pero bueno, esa es la respuesta entonces, ¿ya? La cajita es Vale. cuadrada. La dimensión de los lados mide eso, que es 3, algo centímetros, 3,42 aproximadamente. Esto es un aproximado de 3,42 centímetros. Eso pues, estamos listos. ¿Se entendió todo? ¿Cacharon? Yo sí entendí bien lo que hizo, solo me falta eso de las derivadas, pero Claro. sí entendí los procedimientos. Sí, yo Ya, pues. también. Ya Ahora está súper. mucho más claro. Claro, tienes que revisar de nuevo cómo se deriva. Y bueno, hacer más ejercicios. Tienen que hacer más ejercicios. Porque sobre máximo y mínimo uno puede preguntar muchas cosas. Muchas cosas. Hay muchos tipos de ejercicios distintos. Es bien amplio, así que tienen que estar como preparados para todo igual. ¿Ya? Así que eso, dele nomás, pues. Me escribe cualquier cosa. Ya, ¿Va? profe, bacán, se agradece. Sí, verdad. Muchas Ya. gracias. Que Ya, esté pues de bien. nada, que estén bien. Chau. Cuídense, chao, chao. Chao, profe. Cuídense. Chao.